Muy bien, hermanos. Hoy vamos a iniciar un tema que me parece, a mí en particular me parece muy bonito, muy interesante. El tema del que vamos a hablar el día de hoy es el secreto de la oración. Y alguien podrá decir, ¿hay un secreto para orar? Bueno, nosotros sabemos que las grandes empresas tienen sus recetas secretas que no comparten con nadie, porque justamente a través de ellas obtienen sus beneficios de todo tipo, económicos, de marca, de todo. Pero nosotros encontramos en la palabra de Dios cuál es el secreto de la oración. No solo, escúchenme hermanos, no solo para que nosotros continuemos viendo esos milagros que Dios hace a menudo en la vida de sus hijos que le buscan, que están con Él, sino más importante todavía, para que nosotros podamos adentrarnos en esa intimidad con Dios y escuchar la voz de Dios en nuestras mentes. Nosotros hemos sabido, y de hecho lo decimos muy frecuentemente, que cuando nosotros oramos, hablamos con Dios, y cuando leemos la Biblia, Dios habla con nosotros. Pero algunas ocasiones, hermanos, cuando la oración es una oración profunda, intensa, o muy, muy tranquila en la presencia de Dios, pero que podemos sentir a su Espíritu Santo, Él habla a nuestra mente. Y no escuchamos su voz como escucharíamos la voz de algunos de ustedes, pero sí escuchamos que Dios pone pensamientos en nuestra mente, pone sensaciones, algunas sensaciones que son maravillosas. No sé si alguna vez les he platicado, pero en 2 ocasiones en mi vida me he despertado y al estar despierto, plenamente consciente, he experimentado una sensación de paz como no he tenido en ningún otro momento. Y vamos que yo he tenido muchos momentos de bendición al estar adorando al Señor, cuando está reunida la iglesia, cuando estamos todos juntos bendiciendo al Señor, experimentamos algo muy, muy especial, la presencia de Dios. Pero lo que en 2 ocasiones en mi vida solamente me ha ocurrido es experimentar que se tiene una paz que llena todo el cuerpo, desde la cabeza hasta los pies, un calorcito así, de una temperatura tan agradable, pero no solamente la temperatura corporal, sino la sensación de paz que satura todo el cuerpo. Cuando yo estaba experimentando eso y estaba orando, le decía, Señor, esto que siento jamás lo había sentido, es algo tan precioso. Y yo sentí que Dios habló a mi mente en ese momento y me dijo, es un pequeño anticipo de lo que va a haber en el cielo. Y sé que alguno podría decir, ay, el hermano ya está hablando de cosas que no hemos experimentado, pero yo les puedo decir, y lo digo con verdad, esto Dios me lo ha concedido solamente 2 veces en la vida, pero ha sido tan precioso que yo digo, wow, si esto es el cielo, Señor, ¿cuándo nos vamos? Porque esto es algo precioso. Hoy vamos a hablar, hermanos, acerca de este secreto en la oración que tiene que ver no solo con los milagros que Dios hace, sino más específicamente de la manera como Dios habla a nuestra mente, Dios transforma todo nuestro ser y Dios nos permite sentir su presencia de una manera especial. Es, como decía hace 8 días, como hace 15 días, de Dios. Así que vamos a hablar de eso el día de hoy. Kay, si me ayudas con la diapositiva número 2. Gracias, Kay. ¿Cuál es el secreto de la oración? Dice el Salmo 51, versículo 6. He aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Salmo 51, 6. Y nos dice también el Señor Jesús en Mateo capítulo 6, versículo 6. Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Así que a lo largo de este estudio, hermanos, veremos que el secreto de la oración es la oración en secreto.
es buscar ese tiempo de intimidad con el Señor y empezar a disfrutar de su presencia en ese tiempo cuando nadie nos ve, cuando nadie nos escucha, cuando no escuchamos nada, cuando estamos justamente orando en silencio. Es algo que luego no experimentamos mucho, sobre todo porque tenemos el celular y el celular generalmente lo tenemos encendido las 24 horas del día. Hoy me sorprendí en el tiempo de oración, muy temprano en la mañana, apenas eran como 6:10 y ya estaban llegando mensajes. Cuando terminé de orar y vi el mensaje, dije, es una de mis hermanitas de El Rosario, que también es de Herrería, que también está en su tiempo de oración y nos está animando para que escuchemos la voz del Señor. Me hizo recordar a otra hermanita muy querida, la hermana Pili. Tal vez algunos de los que pertenecen a Betania, Azcapotzalco, recordarán a nuestra hermanita, una hermana bella en el Señor, muy esforzada, muy diligente en las cosas del Señor. Y era una hermana celosa en cuanto a buscar ese tiempo en la mañana con el Señor, y en particular los domingos de resurrección. No sé si ustedes lo saben, los que me están viendo ahora o los que me verán después, pero en nuestra iglesia los cultos de resurrección se realizan a las 5 de la mañana. Bueno, se realizaban a las 5 de la mañana, después se cambió a las 7, sobre todo con el cambio de horario, pero antes era a las 5 de la mañana. Y cuando nuestros hijos eran pequeños, tal vez Paula se acordará, pero al cuarto para las 5 estábamos recibiendo una llamada telefónica y era de la hermana Pili para decirnos, hermanos, no se les haga tarde, los estamos esperando en el templo. Y nosotros decíamos, sí, hermanita, ¿sabes qué? Me despertó a los niños, ahora voy a tener que ver cómo los duermo. Pero es precioso ese tiempo en el cual nosotros podemos apartarnos cuando no hay nada de ruido y empezar a buscar la presencia del Señor. De eso vamos a hablar el día de hoy. Así que están estos dos versículos en donde el Señor nos habla acerca de que nosotros tomemos esta decisión. Es una decisión, esto es algo que se opera aquí en nuestra cabeza, de decir, lo voy a hacer. Somos personas determinadas y entonces decimos, lo voy a hacer. Me voy a parar temprano, antes de que empiece el ruido aquí en la casa, antes de que empiecen las llamadas telefónicas, me voy a parar unos minutos antes y voy a empezar a buscar al Señor en lo secreto y esperar en ese tiempo en lo secreto que el Señor revele su presencia a nosotros. Cuando hablamos de este tiempo en secreto, hermanos, me acuerdo de otra costumbre que teníamos aquí en la iglesia en Azcapotzalco hace muchos años. Cuando yo era un niño, un adolescente, celebrábamos los retiros espirituales. Pero antes de que nos invadiera esa ola de prosperidad y que nos empezáramos a ir de retiro espiritual a Acapulco y a Iztapas y Guatanejo y a estos lugares en donde sí, la verdad es que padrísimo, ¿no? O sea, todas las comodidades del mundo, la playa, el sol, ir a orar allá a la playa, todo padrísimo. Pero antes de que viniera esta ola de prosperidad, lo que hacíamos en la iglesia era tomar muy en serio este versículo de la Biblia que dice, levántate, sal al campo y allí hablaré contigo. Y en esos retiros espirituales en donde no había nada más que el techo mullido de paja y una cobijita encima, allí nos quedábamos a dormir y podíamos escuchar la voz de Dios a través de los hermanos, los estudios, los cantos, en ese tiempo de apartarnos, de estar en soledad. Esto es algo que se va perdiendo poco a poco con la tecnología. Ahora, les digo, parece como que no podemos vivir sin el celular. Tenemos que estar conectados las 24 horas, por si acaso alguien me llama en la noche por emergencia, que la verdad, cuando llaman y se equivocan, algunas personas se enojan, dicen, ay, era número equivocado. Y yo pienso lo contrario, ay, gracias a Dios, contesté y era número equivocado. Si hubiera sido una llamada verdadera, sería que hay una emergencia en la familia o en la iglesia. Gracias a Dios porque se equivocaron y no hay nada, todo está tranquilo. Pero no nos apartamos del celular y necesitamos un poquito tomarlo y decir, qué bueno que estás conmigo, pero te voy a pagar por algunas horas. O te voy a, sí, apagar, porque aún en silencio se escucha el zumbido, ¿no? O la luz que se enciende.
Ok, Kay, ¿me ayudas con la siguiente diapositiva? Vamos a desmenuzar un poquito, hermanos, este versículo que escribió el rey David, el Salmo 51. Y en el Salmo 51, David habla en este versículo diciendo, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo. Obviamente es un canto que compuso David. En la siguiente diapositiva hablaré un poquito del contexto de este salmo. Pero lo que quiero decirles en este momento es que David descubrió que al Señor le encanta que nosotros lo busquemos también en la mañana y que tengamos ese tiempo de intimidad con Él en la mañana. Cuando nosotros, o en la noche, cuando ya se acabó la actividad, o en la tarde, cuando nuestro trabajo nos lo permite apartarnos, cuando un servidor estuvo construyendo puentes en Oaxaca, a mí me encantaba a la hora de la comida, mientras mis trabajadores comían y se iban a dormir, porque realmente el trabajo de los albañiles es tan fuerte que necesitan dormir en la tarde. A mí me encantaba apartarme y estar ahí en el bosque y empezar pues a cantarle a Dios o empezar a orar y descubría que la presencia de Dios la podemos disfrutar justamente en el tiempo de soledad. Y David decía, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo. Y me encanta, hermanos, este canto de Jesús Adrián Romero, cuando él nos habla acerca de precisamente de ese tiempo de intimidad y dice que no hay poses ni apariencias, no tengo que ocultar ninguna cosa. Dios está ahí conmigo y yo puedo ser exactamente como soy. Pero ahora hay una situación, hermanos, que yo pongo a consideración de ustedes. Cuando nosotros estamos orando, hermanos, y nos descubrimos delante de Dios y empezamos a hablar la verdad delante de Dios, algo ocurre, hermano. Nosotros descubrimos nuestro corazón para hablar sinceramente con Dios, sin poses, sin apariencias, sin engaños, sin tratar de ocultar la verdad, sin tratar de manipular, nada, absolutamente. Lo hacemos con verdad y lo hacemos con una plena conciencia. La plena conciencia es de que Dios nos conoce absolutamente. No lo podemos engañar. No le podemos decir a Dios ninguna falsedad porque Él nos conoce. Pero ocurre una cosa, que mientras vamos descubriendo nuestro corazón con verdad delante de Él, sin tratar de manipular ninguna situación, sin tratar de engañar o justificarnos, cuando venimos delante de Él sin ninguna apariencia, sino siendo exactamente como somos, algo ocurre. Nos descubrimos delante de Dios que nos conoce. Y al momento de descubrirnos, nos descubrimos a nosotros mismos. Parece un juego de palabras, pero nos descubrimos delante de Dios y al hacerlo, nos descubrimos a nosotros mismos. Es decir, empezamos a entender quiénes somos realmente nosotros. Al ser sinceros con Dios, nosotros empezamos a ser sinceros con nosotros mismos y nos descubrimos y vemos que efectivamente hay un montón de cosas que no están bien con nosotros. Y a eso se refería David en ese Salmo 51, cuando él le dice al Señor que él descubre que el pecado que tiene siempre lo ha estado acompañando. David es tan explícito que dice, yo pienso que desde el día que nací ya venía con esta situación de esta tendencia a pecar, esta situación que me mueve a actuar mal una y otra vez, aunque me propongo. Dios, tú me conoces. Y entonces, al hablar de eso que ocurre con nosotros, nos damos cuenta de que ese pecado está aquí, cercano a nosotros, aquí en nuestra mente, aquí en nuestro corazón, en nuestra naturaleza. Dios está presente y nos está viendo tal como somos. También, hermanos, nosotros cuando estamos en esta verdad íntima que Dios ama, porque así lo dice el versículo, porque tú amas la verdad en lo íntimo, nos damos cuenta de que hemos ofendido a nuestro Dios porque Él es puro y santo. Y David va más allá cuando él habla y dice, y yo me doy cuenta de que todas las ofensas que he cometido, lo único que hacen es corroborar
tu santidad, que tú eres perfecto, que tú eres puro, Señor, y tú eres santo. Cuando descubrimos nuestra vida con verdad delante de Dios, empezamos a ver estas cosas. Pero también en esta verdad descubrimos algo más. ¿Qué? Si me ayudas con la siguiente. En esta verdad, hermanos, descubrimos que esta rebeldía que nosotros tenemos, este pecado, siempre han estado presentes. El Salmo 51:3 nos dice, pues reconozco mis rebeliones, día y noche me persiguen, pues soy pecador de nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre, desde ese momento empezaron mis faltas delante de ti. Yo sé que alguien podría decir, bueno, de niños no se puede pecar, y yo estaría de acuerdo. Un niño de meses no tiene conciencia, no puede pecar. Pero David quiere enfatizar este asunto para hablarnos acerca de nuestra naturaleza pecaminosa, que por más que nosotros querramos, siempre estamos haciendo cosas que no nos gustan y que desde luego no le gustan a Dios. Ahora, los que han estudiado este pasaje de la Escritura, el Salmo 51, saben, hermanos, en qué momento se escribió este salmo. Este salmo fue escrito por David después de que fue reprendido por Natán, el profeta. Y fue reprendido porque David tuvo un pensamiento en su cabeza y se dejó seducir por ese pensamiento. Y él nos dice la Escritura que siendo rey y estando en la terraza justamente de su palacio, descubrió que había una mujer cercana al palacio, que era una mujer muy bella. Y este hombre, siendo poderoso, dijo el rey, el que nadie le podía decir ninguna cosa, codició a aquella mujer llamada Betsabé. Y la palabra de Dios nos dice que no solamente la codició, sino que sabiendo que él era rey, la mandó traer y tuvo relaciones sexuales con ella. Y peor aún, no solamente fue convencido por esa concupiscencia que había dentro de él, esa pasión que había dentro de él, sino que hizo que esa mujer tuviera relaciones con él. Y luego la mujer quedó embarazada y le manda una nota al rey diciendo que está embarazada. Y su esposo, que se llamaba Urías, era un soldado a cargo del rey y estaba en batalla. Y entonces el rey, al saber que Urías era su esposo y que era uno de sus soldados, lo manda a traer y le pregunta que cómo va la guerra, y el rey Urías le dice cómo está avanzando la guerra y demás. Y entonces el rey le dice, bueno, qué bueno que estás aquí, ve a tu casa y duerme en tu hogar con tu esposa. Y este hombre dice, no, ¿cómo voy a hacer eso? Toda la gente está allá luchando y yo voy a darme esa concesión de ir con mi esposa. No, no, rey, no, yo me quedo ahí afuera. No voy a pecar de esta manera. Situación complicada. Porque ahora, ¿cómo le hace para ocultar que el bebé es de él y no de Urías, a quien estaba pretendiendo que pues le ocultara el pecado de una manera que él no lo supiera? Y entonces hace algo peor. Y a veces ocurre lo que justamente la maestra Gaby le dice a los niños: cuando tú dices una mentira, esa mentira te lleva a otra más grande, y luego otra más grande, y otra más grande, hasta que estás totalmente encadenado. Y este hombre, tratando de mentir, y viendo que el asunto no funciona, se las arregla para decirle a Urías, al soldado: le vas a llevar esta carta a tu capitán. Y le da la carta sellada. Y este hombre dice: sí, claro que sí, rey, yo se la entrego. Y entonces le entrega la carta, y el capitán lee la carta y le dice: quiero que te deshagas de este hombre, ponlo en lo más recio de la batalla. Y entonces el capitán obedece, ponen a este soldado en lo más recio de la batalla y lo matan. Y después de que lo matan, le manda una carta el capitán diciendo: rey, las cosas se han complicado, la guerra está muy difícil, hemos perdido a mucha gente, y también murió Urías.
Y el rey le dice, bueno, así es la guerra, algunos mueren. Tremenda cosa. Era el rey, era un siervo de Dios, había escrito algunos salmos preciosos que a nosotros nos encantan. ¿Quién no se sabe de memoria el Salmo 23? Y se presta no solo para tener relaciones sexuales con una persona que no le corresponde, sino para tratar de ocultar el pecado y para decidir que muera aquel esposo de Betsabé para finalmente quedarse con ella. Yo no puedo imaginarme el estar en una situación más complicada que la que estaba David. Y obviamente Dios tiene que reprenderlo. Y le manda al profeta y le dice, y esto va a ocurrir en tu familia, en tu casa. Y vas a tener todas estas consecuencias por haberme desobedecido y por haber tomado a esa mujer que no te correspondía y por haber matado a ese soldado. Y vendrán todas estas consecuencias. Y el niño que estás esperando también va a morir. Y en ese tiempo de duelo, porque nos habla acerca del tiempo de duelo que David experimenta y cómo se pone en ayuno y en oración y empieza a buscar a Dios, él escribe este salmo, el Salmo 51. Y en el Salmo 51, fíjense qué cosas, hermanos. Él está escribiendo un salmo después de que él se da cuenta del mal que hizo. Pero el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que habita dentro de nosotros, puede tomar aún las cosas más terribles que ocurren en nuestra vida y darle la vuelta para traer bendición no solamente a nosotros, sino traer bendición a mucha gente, como en esta noche nosotros estamos estudiando las palabras de este rey. Para decir otra vez, yo me doy cuenta de que este pecado ha estado conmigo toda la vida, de que esta rebeldía que tengo, esta situación de pecado está prácticamente desde que yo nací, desde que era niño, he tenido esta rebeldía dentro de mí, esta necesidad, si así se puede decir, de pecar. Pero, si me ayudas a poner la siguiente. Cuando nosotros estamos en la intimidad, en las solas con Dios, encontramos otra verdad. Una es la verdad que nosotros le decimos a Dios, pero otra es la verdad con la que Dios nos habla a nosotros. Y en ese Salmo 51, en estos versículos, este hombre empieza orando diciendo, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Por tu abundante compasión, borra mis rebeliones. El Salmo es precioso, no lo pusimos aquí todo, pusimos solamente 3 versículos. Pero vean en el versículo 10 cómo él sigue hablando y dice, oh Dios, crea en mí un corazón puro y renueva un espíritu firme dentro de mí. No me eches de tu presencia, ni quites de mí tu Santo Espíritu. Señor, yo sé que te he ofendido. Señor, yo sé que he hecho cosas muchas y terribles y malas y estoy avergonzado y me arrepiento de eso. Pero Señor, yo también te conozco y conozco tu verdad y sé que tú eres misericordioso y sé que eres un Dios compasivo y que eres un Dios que puede renovarme otra vez y hacerme diferente nuevamente. Señor, yo te conozco, yo sé qué clase de Dios eres tú. Tú eres un Padre que eres maravilloso. Y cuando estamos a solas con Dios, hermanos, como dice aquí, nos encontramos con su misericordia que nos transforma. Es su Espíritu Santo el que empieza a renovarnos otra vez y nos da esta esperanza de que las cosas pueden ser diferentes, de que no tengo que estar atado a la culpa, de que no tengo que estar atado al pasado, de que puedo soltar la culpa como una persona que ha estado presa y que le quitan las cadenas o le abren las puertas de la prisión y sale y dice, no me quiero acordar jamás de ese tiempo que yo estuve en este lugar. Yo quiero libertad, yo quiero disfrutar de esa libertad. Y es justamente lo que el Señor hace con nosotros. Cuando estamos en esa intimidad con Dios, en ese secreto, en ese lugar secreto al que el Señor nos llama, nosotros, hermanos, descubrimos estas verdades. Que yo le he ofendido al Señor y que delante de Él no tengo razón para estar en su presencia, sino de rodillas pidiendo perdón porque Él es puro. Pero también descubro
estas verdades maravillosas de la misericordia que hay en Dios, del perdón que hay en Dios, de la voluntad de Dios de darnos de su espíritu para crearnos una nueva persona. Eso es algo precioso que ocurre cuando nosotros venimos a Dios en secreto. Pero también el versículo nos habla de otras cosas más. ¿Qué? Si me ayudas con... Este versículo, hermanos, nos dice también, he aquí, tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Cuando nosotros estamos en secreto, hermanos, Él nos hace comprender sus pensamientos. Y el Señor Jesús es muy claro cuando habla acerca de la oración en secreto y nos dice, pero por favor, no sigan el ejemplo de los escribas y de los fariseos, porque ellos aman las oraciones en público, aman pararse en las plazas o en los lugares donde son vistos y levantar sus manos y orar para que todo el mundo se dé cuenta de lo santo que son ellos. Por favor, no lo hagas. No utilices vanas palabrerías, porque si tú haces esto pensando que de esa manera vas a convencer a Dios, estás totalmente equivocado. Lo que tú tienes que hacer es justamente meterte en secreto, porque cuando nosotros estamos en secreto, hermanos, dice David, inspirado por el Espíritu Santo, nos hace comprender la sabiduría de Dios, nos hace entender sus pensamientos. ¿Qué es lo que piensa Dios? ¿Qué es lo que siente Dios? Y cuando nosotros estamos orando así, hermanos, muchas cosas empiezan a ocurrir dentro de nuestra cabeza. Y empezamos a entender, hermanos, como ya lo hemos dicho en algún otro estudio, que el tiempo es un tiempo que es bastante relativo. Porque cuando estamos en la presencia de Dios, Él puede extender el tiempo y hacer parecer como que es algo muy pequeño. Y nos damos cuenta también de ese tiempo en que cuando nosotros estamos con Dios, hermanos, Él empieza a descubrirnos algunas razones por las cuales nosotros estamos aquí. Y entonces el tiempo empieza a tomar otra dimensión y nos damos cuenta de que hay cosas que tenemos que soltar para aplicarnos en aquellas cosas en las que Dios nos ha puesto en esta tierra para ejecutar la misión o el propósito por los cuales Él nos trajo. Pero también dentro de esta sabiduría, hermanos, Dios nos empieza a revelar algunas cosas que son como batallas que están aquí en nuestra mente. No sé si les ha pasado, hermanos, pero algunas veces nos aferramos con algún tipo de oración y le decimos, Señor, dame esto, Señor, dame lo otro, Señor, te estoy rogando por esta situación, y estamos rogando y rogando y rogando sin tomar el tiempo para guardar silencio un momento y escuchar la voz de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. ¿Cómo se manifiesta Dios? Cuando tú estás orando por alguna situación, Dios empieza a traer una paz a tu corazón y un pensamiento a tu mente. Y cuando este pensamiento y esta mente y este corazón entran en paz, tú sabes hacia dónde va el pensamiento y la dirección de Dios. En algunas ocasiones, hermanos, a mí me ha ocurrido que cuando estoy orando por alguna persona, Dios me hace sentir que esa persona va a sanar. Y desde luego yo le doy una palabra de esperanza a esa persona y le digo, hermanita, hermano, el Señor te va a levantar. No le digo que Dios me dijo a mí, porque no quiero utilizar el nombre de Dios en vano, pero yo sé, Dios me ha dado convicción y yo sé lo que va a pasar. Y en algunas otras ocasiones me ha llegado a ocurrir que me han pedido que vaya a orar por alguna persona, y aunque todo parece que va a estar bien, va a ir a una operación, el Señor me ha dado una palabra para decirle a esa persona que se prepare. Y no le digo que va a morir, pero yo sé que va a partir con el Señor, pero le digo, prepárate. Y le hablo acerca de lo que el Señor tiene preparado para él o para ella en el futuro. Y algunas otras ocasiones los pensamientos están dirigidos a otro tipo de situaciones, no necesariamente enfermedad o muerte. Están algunas cosas que nosotros le pedimos a Dios. Y a veces, hermanos, lo que Dios nos hace saber es, no te voy a contestar como tú estás pidiendo. Y otras ocasiones, para nuestro gozo, el Señor nos hace sentir que sí va a contestar. Y entonces, en lugar de seguir pidiendo, aquella oración se transforma en una oración de gratitud. Señor, te doy gracias porque aquello que te pedí, yo creo, Señor, que tú lo has dado ya.
y empezamos a orar en fe. Hace algunas semanas les platicaba acerca de una hermanita que nos quedamos con ganas de escucharle. Todavía espero que podamos tener su testimonio, pero les decía a ustedes de mi hermana Liz, que la hermana Lisbeth había estado orando por 8 años para que el Señor les concediera un bebé. Y el Señor nos dio la seguridad de que Dios les iba a dar ese bebé, pero el bebé no llegaba. Hasta un tiempo en el que una ocasión su esposo, el hermano Javier, llegó con una cajita de zapatos y la puso en el reclinatorio y nos dijo: hermanos, en esta semana el Señor me hizo saber que nos va a conceder a nuestros hijos. Y me dijo: ve y cómprate una caja de zapatos, porque el bebé va a venir. Y fue, llevó su caja de zapatos, habiendo escuchado en su mente que Dios le estaba diciendo algo, llevó la caja de zapatos y dijo: hermanos, yo quiero dar gracias a Dios, porque Dios me ha hecho saber que debería comprar esta cajita de zapatos, porque el bebé viene. ¿Y qué creen? Que sí llegó. Que sí llegó. Les comentaba a ustedes, llegó en los días en que nació también mi nieto Andy. Por esos mismos días llegó Dana Victoria. Y a veces Dios, hermanos, nos empieza a revelar esta sabiduría suya y sus pensamientos, y lo hace cuando nosotros estamos en secreto, cuando lo estamos buscando en la intimidad, sin prejuicios, solamente revelando con verdad lo que hay dentro de nuestro corazón y abriéndonos totalmente delante de Él, diciendo: Señor, esto es lo que hay dentro de mí. Y antes de pasar a la última diapositiva, quisiera decirles una oración que decía un hermano nuestro hace muchos siglos, San Agustín. Él escribió 2 oraciones que para mí son muy significativas y que me hablan acerca de la sabiduría de Dios y de esta revelación de los pensamientos de Dios. San Agustín, no recuerdo las palabras exactamente, pero van en este sentido. Oraba diciendo: Señor, dame paciencia para aquellas cosas que no voy a poder cambiar. Si no se van a poder cambiar, Señor, dame paciencia o resignación para aceptarla. Dame valor, Señor, para aquellas cosas que necesitan y pueden ser cambiadas. Porque efectivamente algunas circunstancias en la vida pueden cambiarse si nosotros tomamos la determinación de hacerlo y nos tomamos de la mano del Señor. Dame valor para cambiar aquellas cosas que pueden ser cambiadas. Pero añadía: pero dame sabiduría, Señor, para reconocer la diferencia. Para saber cuando lo que yo estoy pidiendo no va a cambiar, simplemente no va a cambiar. Oh Señor, dame la fuerza para saber que esto puede cambiar con tu voluntad, con tu bendición. Y si yo no sé exactamente entre una y otra, Señor, te pido que me des sabiduría. En la intimidad, dice David, he aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me haces comprender sabiduría. Nosotros entendemos esta sabiduría de Dios. Y hay otra cosa que me encanta de estas oraciones de San Agustín y que me hablan también de la sabiduría de Dios. Esta oración en donde, es una oración muy larga, pero solamente me concentro en la primera frase, donde él ora diciendo: Señor, hazme un instrumento de tu paz. Señor, hazme un instrumento de tu paz, que donde haya odio pueda yo poner amor. Ahora, ¿por qué necesitamos de esta sabiduría de Dios, hermanos? Porque el enemigo trabaja en nuestra mente también y nos influencia con pensamientos que son contrarios a la voluntad de Dios. El enemigo trata de poner pensamientos acerca de no dejarnos, no permitir que la gente pase sobre nosotros. El enemigo nos habla acerca de vengarnos, te lo hicieron, tú también, hazlo. El enemigo trata de meter pensamientos acerca de no te dejes hasta que esté bien aclarado todo el asunto. Pero si ustedes prestan atención, hermanos, a las bienaventuranzas de Mateo capítulo 5, el Señor dice: bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. No está diciendo bienaventurados los aclaradores,
porque a veces estamos esperando que nos aclaren todas las circunstancias antes de que nosotros podamos extender el perdón, antes de que nosotros podamos buscar la paz. Pero el Señor nos dice, en esta sabiduría que nos revela, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Y cuando estamos en su presencia, exactamente eso es lo que Él pone dentro de nuestra mente. Las palabras de paz, las palabras de armonía, las palabras de amor. Nos hace olvidar el pasado y nos hace recordar que aunque ciertamente aquí está nuestra naturaleza que nos hace pecar, Él como Padre amado se conduele, se entiende lo que nosotros sentimos y se acerca a aquellos, nos dice la Escritura, que le aman, que le buscan, que le temen. Esto es lo que hace el Señor cuando nosotros estamos en la intimidad, en secreto con Él. Y hay una última cosa. Vamos a las últimas 2 diapositivas. Cuando nosotros estamos en esa oración, en secreto, hermanos, Él nos da dirección. Él da dirección a nuestra vida. Cuando leía acerca de Josué, hermanos, había leído muchas veces, y seguramente ustedes conocen de memoria el versículo 8 y el versículo 9 de Josué capítulo 1. El libro de esta ley nunca se apartará de tu boca, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todas las cosas que en él están escritas, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y el versículo 9, mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que fueres. Estos versículos que sabemos de memoria, que los hemos leído tal vez muchas veces allá en Josué capítulo 1. Pero vean qué dice el versículo 1, hermanos. Después de la muerte de Moisés, siervo del Señor, el Señor habló a Josué. El Señor habló a Josué. Tuvo que pasar un evento dramático. La muerte del líder espiritual y político y militar, también del pueblo de Israel. Tuvo que morir Moisés. Y en esa búsqueda, sabiendo Josué que que había sido su ayudante todo el tiempo y que había estado pegado con Moisés, yo les digo una cosa, si ustedes leen este capítulo 1, se darán cuenta de que Josué experimentaba un gran temor. Él tenía mucho miedo, porque sabía que la vara estaba muy alta. ¿Quién iba a seguir los pasos de Moisés, el estadista más grande que ha tenido el pueblo de Israel? Le tocaba a él. Y estaba con un gran temor. No le voy a llegar, Señor. ¿Quién va a poder ser como tu siervo Moisés? ¿Qué va a decir la gente? ¿La gente me va a seguir a mí, Señor? Él estaba con un miedo terrible. Pero en este versículo 1 nos dice que Dios le habló. Y nosotros escuchamos la voz de Dios, hermanos, cuando en nuestro corazón decidimos buscarlo a Él. Cuando nos apartamos de las personas y buscamos al Señor exclusivamente para escuchar lo que Él tiene que decirnos. Y lo que Él tenía que decirle a Josué en aquella ocasión era, yo estoy contigo, Josué. No tengas miedo, tú vas a tener que ser muy valiente, pero no precisamente para enfrentar otros ejércitos. Tendrás que ser muy valiente para buscarme en oración, para meditar en mis palabras, en mis mandamientos, para considerarlos de día y de noche. Tienes que ser valiente, esa es la parte más importante para ti, Josué. Si tú te enfocas en eso, yo te voy a ayudar con todo lo demás. No te dejaré, no te voy a desamparar, no te voy a abandonar, nos dice otra versión de las Escrituras. Tú puedes confiar en que no te voy a dejar solo. Voy a estar contigo. Pero te pido, Josué, que tú seas muy valiente para buscarme. Dios le habló a Josué. Y Dios le ha hablado a lo largo de la historia a todos los personajes que ustedes pueden encontrar en la palabra de Dios y que fueron líderes de su pueblo. Y Dios quiere hablar también contigo. El secreto de la oración es orar en secreto con el Señor. Es buscarlo de todo corazón. Y termino con quien es nuestro modelo más grande, nuestro Señor Jesucristo. Nos dice Lucas capítulo 5, versículo 15 y 16.
pero su fama se extendía más y más. Y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Quizá tú estás experimentando parte de esta situación. Tal vez eres una persona ya famosa o una persona muy conocida. Tal vez estás muy ocupada porque mucha gente demanda de tus servicios, porque eres un profesionista exitoso, porque tienes un buen negocio o porque tienes que trabajar mucho para mantener a la familia. Habrá muchas razones por las cuales tú también podías estar cargado de trabajo como el Señor Jesús estaba. Y miren que hablamos del Hijo de Dios. Su fama se extendía por todas partes y ya no podía entrar, nos dicen algunos versículos de la Biblia, no podía entrar a las ciudades porque era tanta la gente que lo esperaba que él simplemente tenía que predicar desde afuera. Pero cuando estaba más apurado, cuando la gente lo estaba buscando más, él se apartaba para orar con su Padre. Si nosotros anhelamos, hermanos, conocer más a nuestro Dios, tener una verdadera transformación aquí en nuestro interior, hagan a un lado todo lo que tiene que ver con milagros, con sanidades, con cosas maravillosas que hace Dios. Háganlo a un lado. Eso Dios lo va a hacer. Lo tiene como garantía. Eso Dios lo va a hacer. Pero lo que Dios está más interesado, hermanita, hermano, es que tú le conozcas a Él. Es que tú vayas en secreto y oremos con Él. Él ama la verdad en lo íntimo. Y en lo íntimo nos ha hecho comprender sabiduría. Así que el secreto de la oración es orar en secreto. Que el Señor les bendiga. Les doy un abrazo, mis hermanos. Los abrazo.